contigo es un analizador de espectro, pero también un transmisor de Bluetooth y de Wi-Fi. Entonces, la idea es que demos un buen repaso y lo que yo quiero hacer es un análisis desde cero, ¿no? Entonces, cuando refiero desde cero, es poder, pues prácticamente entender cómo nos conectamos al dispositivo, cómo medimos, cómo ajustamos todos los parámetros, ¿bien? Entonces, en breve arrancamos. Nada más vamos a esperar a que me den la indicación y mientras voy ajustando para que puedan verlo todo. Miren, mientras todos se conectan, estos son los dispositivos que voy a utilizar. A propósito, no los he conectado porque yo quiero que vean todo el proceso, ¿no? Entonces, tengo un analizador de espectro aquí y este es un transmisor 802.11 ABGN y bueno, también Bluetooth. Me concentraré más en Wi-Fi. Entonces, será bien interesante la charla y utilizaré este analizador de espectro para hacer las mediciones. Bien, entonces en breve arrancaremos y quiero hacer nuevamente el paso a paso, ¿no? En todo este proceso. Y bueno, mi nombre es Jesús Rodríguez, yo estoy en Tektronix y también mi compañera Mariela González está con nosotros. Ambos estamos en Tektronix, nos corresponde dar soporte a los clientes. Y bueno, en breve arrancamos, ya nada más que me den el pase, ¿no? Que me confirme Raúl o Wendy, que ya estamos todos. Ya van llegando varios. Bien. Yo creo que voy a comenzar. Hola Jesús, Sí, Wendy. ¿qué tal? Buenos días. Una Buenos días. disculpa. No, una disculpa a todos que el conflicto fuimos nosotros para entrar a la charla, pero tú indícanos cuando creas que ya es conveniente arrancar. Pues si gustas, comenzamos. Creo que ya, Listísimo. ajá, ya estamos bastantes. Entonces, pues una disculpa a todos, por el inconveniente y pues muchas gracias por conectarse. Pues a nombre de Camox y de Tektronix, pues les damos la bienvenida a este webinar. Cualquier duda, con todo gusto, bueno, Jesús está para apoyarles. Y bueno, pues quedamos en tus manos, Jesús, y muchas gracias. Bien, muchas gracias, Wendy. Pues arranquemos, ¿vale? A ver, este es un analizador de espectro. Puedes encontrar, creo que están viendo mi pantalla, puedes encontrar en el mercado varios analizadores de espectro. Si yo le digo aquí en la página de Tektronix, muéstrame las opciones disponibles, te vas a encontrar con varios analizadores que podrán tener distintas características. ¿Cómo seleccionarlo de entrada, no? Entonces, los analizadores de espectro pueden ser o de campo o de banco. Cuando son de banco son más herramientas de laboratorio, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos varios analizadores de espectro. Yo te diría que la mayoría de los instrumentos portátiles únicamente te permiten visualizar el espectro, una gráfica que es frecuencia contra amplitud. Sin embargo, cuando ya son equipos de banco, tienen la característica de poder ver la modulación, es decir, evaluar la calidad de la transmisión de acuerdo a su modulación. Entonces, en este caso, lo que es bien importante ver, ayúdenme ahí a poner en mute sus micrófonos, porfa. Cuando vas a medir, es importante determinar si únicamente el espectro es suficiente o si necesitas un paso más, que es evaluar la calidad de la modulación. Entonces, si quieres ver la calidad de la modulación, sea analógica o sea digital, tendrás que verificar un parámetro que se llama análisis bandwidth. Y análisis bandwidth es este parámetro que viene aquí, que viene descrito, le di clic, déjenme regresarme, viene descrito ahí como 40 MHz en esta pantalla que le estoy poniendo en los equipos de arriba. Dice 40 MHz Real Time Signal Acquisition Bandwidth, ¿no? Por ejemplo, en los de abajo dice hasta 165 megas, este de acá dice hasta 800 MHz. ¿Qué significa este parámetro? Significa que el instrumento, por un lado, puede medir en distintos rangos. Tú puedes poner la ventana espectral, por ejemplo, en desde
9 kilohertz hasta 26.5 gigas, o en este otro desde 9 kilohertz hasta 7.5 gigas. Pero cuando ya quieres demodular, que el instrumento actuará como un receiver que logrará demodular, entender los datos, entonces el ancho de banda de ese receiver es solamente de 40 megas, acá es hasta 165 megas, acá es 800 megas. Entonces, uno de los errores típicos me acuerdo un caso, ¿no? Una televisora, por ejemplo, ¿no? Tienen una bajada satelital, y en la bajada satelital miden potencia, y entonces el conflicto ahí es que si no tienes el análisis bandwidth correcto, entonces el instrumento medirá mal. La potencia, el resultado será erróneo, ¿ok? Entonces, asegura que tu análisis bandwidth sea del tamaño de tu portadora, en realidad un poco más grande, ¿ok? Entonces, eso de entrada. Entonces, si tu portador es de 10 megas, que sea mayor de 10 megas para poder demodular, si no el instrumento no podrá hacerlo. Entonces, bueno, este es el analizador de espectro. Vamos a comenzar a hacer nuestra medición. Ahí tiene su micrófono abierto para que me ayuden a poner el mute, por favor. Y entonces, este equipo se conecta vía USB a la computadora. Es el formato de este instrumento. Entonces, yo conecto aquí y entonces el instrumento, que lo van a ver del lado derecho, empieza a identificar al equipo. Lo pongo así para que vean cómo estoy haciendo mi conexión. A propósito, lo puse como en lateral para que no lo vean plano. Pero dice, ya se conectó, ya puso el modelo, ya puso la serie. Entonces alcanzamos a visualizar las mediciones que hace este equipo. Bien. El instrumento es un analizador de espectro. Lo que grafica el analizador de espectro es frecuencia contra amplitud. Eso es lo que tenemos ahí. El gráfico, fíjate que es puro ruido. Y la razón de tener solamente ruido es porque no tengo una antena conectada. Fíjate aquí que no tengo nada puesto. Entonces tendría que montar una antena. Confírmenme si están viendo tanto el video como la aplicación. Creo que va a ser interesante que vean ambos. Sí, se alcanza a ver, Jesús. Buenísimo. Sí. Va a ser más útil para entendernos mejor, ¿no? Entonces, tú en un analizador de espectro debes de poner entonces el rango que debes medir. Por ejemplo, si quisiera ver todo el rango espectral, ¿no? Yo voy a mi configuración y le tengo que decir al instrumento, hey, tú eres un receiver, quiero que midas en este rango de frecuencia, ¿no? Desde una frecuencia inicial hasta una frecuencia final. Yo le diré, a propósito ahora, mídeme en todo el rango espectral que tú tienes. Este equipo mide desde 9 kilohertz hasta 6.2 gigas. Prácticamente está midiendo ruido porque no tengo nada conectado, no tengo una antena. Entonces, si yo coloco ahora la antena, vamos a hacerlo aquí. La pongo. Es importante decir que se conecta, se enrosca y se dice solamente hasta el llegue, ¿ok? ¿Qué significa hasta el llegue? Donde sientes que ya hay tensión, donde ya apretó un poco, hasta ahí lo hacemos, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la idea de hacerlo hasta el llegue? No apretar más porque podrías dañar a tu conector, ¿ok? El instrumento ya está midiendo, ya empezarán a verse algunas portadoras. Prácticamente el instrumento mide desde 0 dB y ahí empezarán a aparecer algunos tonos. Posiblemente habrá que mejorar la sensibilidad del instrumento y la forma de hacerlo es decirle, no empieces a medir en 0 dB, vete más abajo, ve a -10, ve a -20, saca la señal que está escondida entre todo el ruido. Entonces fíjate que me voy a reference level y entonces le doy -10, -20 y empiezan a aparecer múltiples portadoras. En realidad, tendríamos que ajustar en una banda de interés. Sin embargo, yo ahora lo abrí en todo el rango, nada más para mostrar, ¿no? Cuando no había una antena. Bien, entonces, fíjate que si ahora nos enfocamos en modulaciones digitales, podríamos ir a observar una banda como 2.4 GHz, ¿ok? ¿Qué tenemos en 2.4 GHz? Tenemos una banda que es una banda que se conoce como una banda ISM. Esta banda ISM se decía que era una banda libre, bueno, mejor dicho, era una banda de aplicaciones médicas
Hoy realmente ya es como libre, ¿no? Donde transmisores, por ejemplo, como Wi-Fi, como Bluetooth se pueden conectar, ¿ok? Entonces, fíjate que yo he puesto aquí una frecuencia central en 2.4 GHz con un ancho de banda de 40 megas, ¿ok? De hecho, tendría que ponerlo un poquito más a la derecha, 2.44 GHz. Y entonces ya empezaré a ver actividad en esa banda, 244. Cualquier duda, no somos tantos, adelante. Será bueno para la sesión. Entonces, fíjate, yo he puesto aquí, quiero hacerlo como muy ameno esta conversación, entonces dudas al momento, díganmelo, por favor. He puesto 244 gigas como frecuencia central. He puesto el span de 40 megas, ¿ok? Si tú haces la diferencia entre 2.42 y 2.46, la diferencia son 40 megas. Este trazo no se ve muy limpio. Si yo lo quiero hacer más limpio, entonces fíjate lo que haré es en el resolution bandwidth le reduzco el valor. Es decir, le doy resolución en frecuencia, el paso del sensor, vamos a decirlo así, va cada 3 kilos y entonces al ir en cada 3 kilohertz veo un trazo más fino. Fíjate que voy a poner un segundo trazo, el trazo amarillo, pues grafica frecuencia contra amplitud. Pondré uno más, que será un segundo trazo para visualizar los máximos, ¿ok? Entonces los máximos ya te muestran el valor máximo capturado, ¿ok? ¿Hay alguna duda, algún comentario? Creo que no. Entonces, fíjate, es una banda 244. En 244 es una banda que tiene un montón de portadoras donde yo estoy, aparecerá el hotspot y aparecerán otros que estén alrededor, ¿ok? Entonces, inclusive cuando estás en este formato, en una banda donde tienes múltiples participantes, vale la pena aprovechar una característica interesante aquí en esta plataforma. Dice el instrumento, vamos a ver si aquí me deja acercarme un poco. Dice el equipo, yo soy real time. Cuando es un real time es que te deja hacer una captura muy veloz, 10.000 espectros por segundo, ¿ok? Entonces le diré, habilita la función de alta velocidad que se llama DPX. Creo que Jesús se desconectó, ¿no? Creo que Jesús ahí tuvo un problemita con su conexión, Pero entonces creo que ahorita regresa ya estoy de vuelta, Ok. creo que ya me escuchan, ¿verdad? Sí, ya te escuchamos. Buenísimo, gracias. Ay, qué cosas están pasando hoy. Pero bueno, creo que vamos bien en la charla y cualquier comentario, cualquier duda, avíseme. El trazo lo que está mostrando es una visualización en colores, es un espectro en alta velocidad. Y ocurre lo siguiente, ocurre que tenemos entonces una transmisión de múltiples portadoras. La razón de poner en color es un formato que tienen los analizadores de espectro tiempo real y lo que hará es ponerte en tonos más intensos que tienden a los colores verdes la actividad más frecuente y en un color azul eventos menos frecuentes. Por ejemplo, aquí yo tengo una transmisión de un hotspot, posiblemente usuarios conectados a esa red, ¿no? Acá otro dispositivo, el formato, la forma que tiene este espectro, a mí me hace describirlo como un Bluetooth,
Pero hagamos más claro esta medición. Entonces, para mostrar este contexto de cuando tienes un ambiente muy contaminado, vamos a decirlo así, ¿ok? Entonces, a propósito, aprovechando la cámara, ¿no? Le voy a decir a mi teléfono, ¿sabes qué? Quiero que me generes interferencia, ¿ok? Y entonces lo que haré con el dispositivo es lo siguiente, fíjate, lo acerqué y me está generando mucho ruido, ¿ok? Déjenme bajar mi reference level, ahí va a quedar mejor. Y lo que haré con este dispositivo es decirle lo siguiente, ¿sabes qué? Para que se vea un poquito mejor, vamos a habilitar el Bluetooth, entonces le pongo, quiero buscar dispositivos Bluetooth, lo encendemos, ¿ok? Ahí está. Voy a apagar el Bluetooth, los apagamos, ¿no? Fíjate que aparecieron múltiples portadoras por acá y esas múltiples portadoras son de Bluetooth. Ahorita está apagado. Nuevamente lo voy a encender. Y ahí están, ¿ok? Entonces son múltiples portadoras encendidas. Bueno, ¿por qué? Porque yo habilité el Bluetooth. Yo le dije, quiero que busques otros dispositivos alrededor. Entonces está haciendo una actividad de búsqueda. Bluetooth en particular tiene una característica que hace un frequency hopping. El frequency hopping es saltar, cambiar de frecuencia, ¿no? Para buscar como canales más limpios. Esa es la idea. Entonces, vamos a hacer unos ajustes aquí en los colores para que sea más claro. Cualquier duda, por favor avísenme. Vamos a hacer ajustes aquí. Está cambiando el de abajo. A mí me interesa este de arriba. Mira, queda mejor. El Bluetooth nuevamente lo voy a habilitar. Aquí estará. Ok. Y entonces, observas cómo está un canal muy de buen ancho de banda. Es un canal de hotspot. Esto es un dispositivo que radia en Bluetooth que debe estar conectado en un canal ahí muy fijo, ¿no? Pero estos de acá es mi teléfono que está haciendo saltos para buscar otros dispositivos, ¿no? Pero nota que hay una invasión en frecuencia. Entonces, este canal del hotspot está siendo invadido por estas portadoras de acá. Nota que mi teléfono se apagó, ¿ok? Cuando mi teléfono se apagó, dejó de buscar dispositivos Bluetooth, que fue la instrucción que yo le di, y entonces pues ya nada más aparece la portadora libre de Wi-Fi. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda, algún comentario acá? ¿Cómo estoy midiendo? Estoy midiendo entonces con este analizador de espectro, y este analizador de espectro tiene una antena. ¿Vamos bien? ¿Algún comentario? Por favor, díganme. Una pregunta, ¿qué es el hotspot? Vamos a llamar que es el transmisor, tal cual. Entonces, el hotspot sería el módem, en este caso, por ejemplo, de Telmex, que está radiando y entonces está esperando a múltiples usuarios para conectarse. Entonces, cuando refiero al hotspot, sería el transmisor de Wi-Fi y los usuarios son quienes pueden aparecer arriba de él, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo le podría decir al instrumento, ¿sabes qué? Quiero mejorar tu sensibilidad, ¿no? Voy a quitar a propósito el espectrograma, que es el que va corriendo al paso del tiempo. Entonces, vamos a hacer unos ajustes aquí. Entonces, fíjate aquí, aparece una transmisión que está como todo el tiempo habilitada. Ese sería el hotspot o transmisor, ¿no? Y de repente puede haber varios usuarios, cambian los tonos porque a lo mejor un usuario está conectándose a YouTube, bajando contenido, ¿no? O simplemente hay más consumo de esa red, ¿no? El tema crítico cuando estás trabajando con modulaciones digitales es que hay canales que van a recibir a múltiples transmisores y entonces la forma de blindar la comunicación es hablar con un propio lenguaje, es como si tuvieras en una sala 1000 personas hablando diferentes idiomas, pero solamente se van a entender los que hablan el mismo idioma, ¿no? Aunque hay mucho ruido, el que habla Bluetooth con Bluetooth se entiende, el que habla 802.11b y b se entiende, ¿no? Pero de todos modos hay ruido, y si los demás suben el volumen,
la comunicación de este transmisor puede ser afectado. Entonces, el analizador de espectro va a ir a analizar la calidad de la modulación. En una previa de la medición que vamos a realizar ahora, ¿ok? Ya me voy a ir a analizar un transmisor para referir mejor ese análisis. Voy a mostrar una captura de una modulación digital. Modulación analógica sería una modulación en amplitud, una modulación en frecuencia, ¿no? Pero en el caso de una modulación digital es en la combinación de ambos, típicamente, en amplitud y en frecuencia. Entonces se dibuja un plano, se dice polar, ahorita se los muestro, donde graficamos los símbolos, los datos que están siendo transmitidos. Entonces, para describirlo mejor, estoy cargando una captura que yo tengo guardada, no estoy midiendo ahora, yo nada más le di un llamado, un recall a un archivo, abrí un archivo que tengo ahí guardado, ¿no? Y entonces lo estoy como corriendo de vuelta, ¿ok? Es una habilidad que se puede hacer. Por ahí si hay algún profesor, si de repente quieres hacer este tipo de prácticas con señales guardadas a tus estudiantes, ¿no? Por eso que ahorita estamos un poco guardados, puedes ocupar este tipo de herramientas, ¿no? Entonces ahí, este software tiene señales guardadas, ¿no? Entonces, bueno, fíjate que es una señal que es una portadora montada también en 2.44 gigas. Esa señal tiene una modulación digital. Esa señal digital es un QPSK. Y entonces yo al analizador de espectro le tengo que decir, para evaluar la calidad de la modulación, necesito que actúes como un receiver. Si eres un receiver, fíjate que abajo dice cuál es el tipo de la modulación. Es un QPSK. Tienes que decirle el esquema de modulación, QPSK, QAM, entre otros. ¿Cuál es el symbol rate? Que es como la tasa del envío de los datos. Y en ese momento el instrumento podrá demodular. Entonces, fíjate que en el momento que el instrumento demodula, dibuja esto, que esto se llama un diagrama de constelación. El diagrama de constelación mostrará los símbolos en dónde están aterrizando. Y es que haz de cuenta que los puntos rojos son los símbolos, las líneas amarillas son las transiciones, porque de repente tenías un 1-1 y luego vino un 0-1 o va cambiando, ¿no? Entonces, el punto de aterrizaje es el significado de ese valor. El transmisor manda una combinación de vectores. Si yo de módulo justamente veo una señal que se llama fase y cuadratura, la voy a mostrar para hacerlo más claro. Y esa combinación de fase y cuadratura, muy técnico esto, pero esa combinación de cuánto es el valor de la fase, cuánto es el valor de la cuadratura, amarrado con un reloj, que es la tasa de los símbolos que les había puesto, ¿no? Va decretando dónde tengo que leer. Y entonces, ¿qué significado tiene? Si cae en uno de los puntos, fíjate que es un diagrama de constelación de 4 símbolos, hay un montón de datos que están cayendo en cada esquina. Donde caiga será el significado de un 1-1, un 0-1, un 1-0, un 1-1, ¿no? Donde caiga. Entonces, el problema es el siguiente. Si los símbolos no caen concentrados aquí, en este puntito, ¿no? Si quedan más dispersos, no se van a entender los datos. No sé, si cae aquí en medio, no sabes si cayó arriba o abajo. Entonces, para eso, el analizador de espectro, actuando como un receiver, evaluará la calidad de la modulación. Y entonces nos dice, mira, el error vectorial de la modulación es de un 4%. Si yo quiero simular aquí un error, voy a cambiarle al reloj los datos. Entonces le voy a poner aquí 3.1. Luego estreso a mi computadora con tantas cosas aquí abiertas y luego se me traban. Espero que no pase. Pero bueno, aquí dice symbol rate 3.1. Nota que los puntos ya no quedan concentrados aquí en las esquinas. Los puntos ahora están como más dispersos. Entonces, al quedar más dispersos, hay una confusión del receiver si debe entender ese dato como uno de estos símbolos aquí, como un 00, 10, un valor específico. Y entonces el error vectorial aumentó. Entonces dice, tu error
es de un 39%. En aquel ejemplo que les daba de una bajada satelital en televisión, el error típicamente anda como en un 35%. ¿Y por qué hay un error tan alto? Pues porque puede haber ahí en la atmósfera un montón de complicaciones que nos van a sumar ruido, que degradan la señal, y entonces el dato llega ruidoso, pero ya después se hace un procesamiento de datos para hacer corrección de errores. En televisión se llama FEC. En capa física, en el análisis de capa física, este que estamos haciendo, es suficiente quedarnos aquí para ir depurando y resolviendo ahí conflictos, ¿vale? Voy a hacer un preset. No, vamos a hacer una pausa y vamos a hacer un espacio para dudas aquí. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario de esto? Es una charla rápida, pero vamos a ir resolviendo ahí comentarios. De lo contrario, continuamos. ¿Alguna duda? Fíjense, mientras vienen dudas, lo que voy a hacer es que conectaré ese transmisor que tengo del lado izquierdo, ¿ok? Bueno, no quiero que se vean sombras o cables, entonces estoy tratando de hacer ordenado esto, ¿vale? Este es mi medidor. Lo quito aquí. ¿Listo? Ya no quiero a esta antena porque haré una conexión directa. Este es un transmisor 802.11, ¿ok? Luego, este cable de aquí es como conectarlo, como cuando conectas tu teléfono para cargarlo. Y finalmente, tendría que existir una antena en este punto, ¿sí? Hacer un poquito de ajuste. Pero en vez de conectar una antena, pondré un cable para hacer una conexión directa. ¿Por qué una conexión directa? Porque radio en 2.4 GHz, porque hay entonces un ambiente como muy contaminado, mucha interferencia. Entonces lo que quiero hacer es una conexión directa para medir únicamente a este dispositivo. ¿Okay? Entonces me conecto aquí. Díganme cualquier duda, cualquier comentario. Fíjate, lo que hice fue conecté mi analizador de espectro a través de un cable al dispositivo que voy a medir. Este es un transmisorcito, ¿no? Tiene aquí un módulo de transmisión de Texas Instruments. Se nota. Bueno, a lo mejor ahí lo alcanzan a ver, ¿no? Pero por aquí arriba dice Texas Instruments. ¿Ok? Entonces, ¿por qué ocupamos analizadores de espectro? Creo que otra vez se desconectó Jesús. Sí, exacto, otra vez se desconecta. Una disculpa. Esperemos que regrese rápido. ¿Me escuchan ahora? Si me confirman, por favor. Sí, Sí, Jesús. Ah, buenísimo. Es que me dijeron ahí que me dejaron escuchar aquí en el WhatsApp. Bueno, entonces vamos a configurar, ¿listo? El rango del medidor. pero no se ve tu pantalla, Jesús. Ah, buenísimo. Sí,
dejó de compartir. Ok, gracias. Ok, ya está. Ya está, sí. Perfecto. Y se supone que tengo buen internet, pero ahí está, que no se deja muy bien. Pero bueno, vamos a continuar. Cualquier cosa avísenme ahí a los conocidos a través del WhatsApp. Aquí estoy pendiente del celular. Bueno, entonces, ya está. Configuro mi rango. Configuro mi rango. Y pongo... Está alrededor de 2.44 GHz. No sé exactamente dónde, ¿no? Y para eso nos va a servir el lanzador espectro, para evaluar el punto correcto, ¿ok? Yo podría abrir el span para intentar descubrir la portadora, en dónde está específicamente, y darle un trazo de más resolución, ¿ok? Más resolución, un reference level un poco más bajo, ¿sí? ¿Listo? Y luego la otra le podemos dar una captura del máximo. No lo vemos, no lo vemos. Vamos a darle un poquito de ayuda. Es bien común este tipo de comentarios que me hagan usuarios de equipos que no ven ninguna portadora. Hay que darle sensibilidad al instrumento. La sensibilidad se le das con Resolution Bandwidth, se lo das con Reference Level, y ahí es cuando las portadoras podrán empezar a aparecer. Les voy a decir una cosa en este transmisor. Tiene una dificultad mayor, porque es un transmisor que manda paquete y se queda buen tiempo apagado. Paquete y se queda un tiempo apagado. Fíjate justamente que apareció aquí la portadora. Entonces esta zona vale la pena cercarla. Entonces yo podría decirle, a ver, tú quiero que centres esta frecuencia, porque por aquí está la señal. Y el span lo voy a reducir a unos 50 megas. Una forma fácil que me da este instrumento es que me gusta que varios me están mandando mensajes ahí, los que me conocen, a través del WhatsApp, comentarios, adelante también aquí en el chat o por el micrófono, ¿eh? Cualquier duda, con toda confianza. Habilito el espectro de alta velocidad. Habilito el espectro de alta velocidad. Cuando lo hago así, va a ser más fácil capturar cuando hay algún evento clave. La otra, puede que tú le des un criterio, ¿ok?, al instrumento de disparo, que cuando se encuentre una portadora, ahí se detenga. Fíjate que aquí hay una T, y entonces esta T es un trigger que únicamente cuando detecte que la señal invade este nivel de potencia, ahí se frene. En vez de decirle que se frene en -10, le voy a decir cuando te encuentres algo en -50, por ejemplo. Ahí te detienes, ¿no? Únicamente muestras cuando te encuentres entonces un evento, ¿no?, que llegue a ese valor, ¿ok? Que puede ser ahí una alternativa. Yo ya vi, aquí en medio está la frecuencia que de repente apareció, ¿no? Entonces le voy a decir, ¿sabes qué? Pongo un marcador en el pico. Fíjate que por aquí está, aquí más o menos. 2412, ¿ok? 2412. Voy a hacer un preset y lo voy a llevar a 2412. Déjenme aquí configurarlo bien. 2412 gigas. Ok. Vamos a darle un trazo más fino. Vamos a darle un reference level más bajo para que tenga más sensibilidad el medidor. Ok, ahí apareció el tono. Vale la pena poner un segundo trazo. Me gusta hacerlo para como asegurar la captura de los eventos, ¿no? Y entonces yo puedo llamar ya la función de interés. Por ejemplo, le puedo decir, ponme nada más el espectro de alta velocidad porque quiero asegurar que esté ahí el medidor capturando, ¿no? Que aunque sea un evento de corta duración, que aseguremos la captura del evento, ¿no? Entonces ahí está, ¿vieron? Ahí está. ¿Vieron? Es un evento que se va, ¿no? O sea, es un instante que nada más está ahí, ¿no? ¿Por qué no se muestra el lado derecho? Por la velocidad del medidor. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. La frecuencia correcta es 2412 megas o 412 gigas. Pero entonces voy a llamar a una configuración ahora para la demodulación de una señal. Llamo un estándar. El estándar es un wireless LAN, ¿ok?
y me dice qué versión es. Es un A, es un B, es un G, es un N, ¿no? No voy a hacer zoom porque si no nos vamos a distraer mucho en la conversación, pero dice aquí que en el modo 1 de operación es un 802.11b y es donde está ahora. 802.11b. Listo. Entonces empezará a cargar las métricas de análisis para ese estándar. Siguen conmigo, ¿verdad? Ya me caí de vuelta. No, ahí estamos. ¿Me escuchan todavía, cierto? Sí, Jesús, todo Ah, bien. buenísimo, gracias. Sí. Entonces, fíjate que cuando yo le di 802.11b, lo que estoy haciendo es llamar las mediciones de acuerdo al estándar. El estándar tiene una como reglamentación, unas normas a cumplir, y entonces dice tienes que medir emisión espectral, paquetes como si fuese un osciloscopio, modulación digital en diagrama de constelación y luego los datos. Pero hay que asegurar que capture el evento. Ahorita no está capturando nada. ¿Por qué no captura nada? Porque la mayor parte del tiempo hay ruido. Entonces le diré, ok, quiero disparar cuando ocurre el evento. Entonces le digo, dispara, es decir, únicamente detente al capturar un evento de interés. Y voy a considerar que el evento ocurre cuando rebase los menos 10 dB. Aquí lo está cumpliendo. La línea quedó aquí en esta línea en verde. Le puedo dar un poco más abajo para ser como más claros. Fíjate que ya puse la línea aquí abajo. Cada que se encuentra un paquete, el instrumento entonces se detiene para capturar el evento completo. Este que se llama Time Overview es como un osciloscopio que grafica tiempo contra amplitud. Tiempo contra amplitud. Captura el evento. En esta parte inicial existe una sección que se llama preámbulo. El preámbulo contiene la información de el esquema de modulación. Ya sabemos que es un 802.11b, pero me va a decir si es un QPSK, si es una SK, un FSK, un 256 QAM, ¿no? El esquema de modulación. Luego, de acuerdo al preámbulo, empieza a demodular y pone aquí unas crucecitas. Vamos a maximizar esta ventana. Y entonces pone unas crucecitas aquí, diciéndote dónde tienen que aterrizar. Luego por acá me da un resumen, ¿no? Y entonces me dice el esquema de modulación es un DSSS1M, ¿ok? Y entonces evalúa cómo es la potencia en el preámbulo, en el header y en los datos. Y al final, entonces resuelve si la modulación es buena o mala. ¿Cómo lo evalúa? Hace un análisis en la cantidad de corrección de errores requerida y dice el CRC está dentro de orden, ¿no? Dentro de los parámetros, por tanto, pasa la prueba. Yo ahora tengo deshabilitada esta función, pero es también para poder graficar, por ejemplo, el espectro, ¿no? Que se ha capturado y entonces compararlo con esta máscara de emisión que esté dentro de su canal. Ahorita vamos a ese punto, ¿ok? Bien, entonces vamos aquí a darle, ¿ok? Entonces ya está capturando. Voy a cambiar el esquema de modulación. Reduzco esta ventana a propósito y fíjate que este transmisor pues está hecho para cambiar los esquemas. Cuando yo me voy al modo 2, dice aquí que es un QPSK. Noten, yo no estoy tocando más los settings, la configuración del medidor, ¿ok? Yo no estoy haciendo nada de eso. Lo único que voy a hacer es cambiarle aquí, que seguirá siendo un 802.11b, pero le voy a decir que se vaya a un QPSK. Como el instrumento lee el preámbulo, ahí reconocerá ese cambio. Ya hice clic y entonces fíjate acá que en automático detectó el cambio. Entonces, si yo maximizo esta ventana que es el wireless LAN, nos dice, bueno, mediciones de potencia, lo que ya hablamos, mediciones de potencia y EVM, error vector magnitud, en el preámbulo, el header y los datos, ¿no? Y al final hace un análisis para ver si cumple o no cumple, entonces pasa la prueba. El esquema de modulación cambió. Es ahora un QPSK. Cuando es un QPSK son 4 símbolos y son
2 a la n-1, donde n es el número entonces de símbolos, ¿sí? ¿No? Y entonces tenemos un transporte de 2 bits en cada símbolo, ¿ok? Fíjate que la duración del paquete se hace más corto, pero ¿qué es lo que ganas cuando tienes un diagrama de constelación de más símbolos? Que logras transportar más datos, ¿ok? Porque entonces concentras 2 bits, ¿no? En cada símbolo, pero a medida que tú subes la cantidad de símbolos necesitas más potencia. Entonces, un transmisor que puede ser de una modulación digital que va cambiando, ¿no? Así como puede haber frequency hopping, puede haber cambios en los esquemas de modulación. La cantidad de símbolos o el esquema de modulación cambiará a enviar más paquetes si la potencia es buena. Entonces, mientras sea mejor la potencia, este va a irse elevando. Era muy lento cuando estaba antes, en este mejoró, pero si se va a un 64 QAM, un 256 QAM, será mucho mejor, ¿ok? Vamos a hacer un cambio más. Acá me dice que si voy al número 3, 4, 5 y 6, se convierte en un G. Entonces, tengo que cambiar, eso sí tengo que cambiar, el esquema de modulación. En vez de ser un 802.11b, ahora es un G. No va a reconocer nada ahora porque no lo he cambiado en el dispositivo. ¿Ok? Puro ruido. Dice la comunicación, la desconozco, no la entiendo. Si hay envío de paquetes, pero no le entiendo esos mensajes. Lo voy a cambiar aquí a que sea G. Entonces tiene un botoncito, le voy a hacer clic. ¿Ok? ¿Está? Y entonces dice, ¿no? Es un BPSK. Vamos a cambiarlo de vuelta. Este nuevo se quedó ahí. Oh, no le funcionó. Ahí está. Fíjate este otro. Es un QPSK. Era un BPSK, ahora es un QPSK. Tenemos los payloads y datos. ¿Ok? De hecho, también le podría decir, no captures tanto tiempo porque estás capturando mucho ruido. O sea, estos son los paquetes. Esto es ruido. Normalmente en una transmisión es paquete, tiempo muerto, paquete, tiempo muerto. Cuando mostré el espectro, de hecho se veían líneas, no enfaticé ese punto, pero si no, ahora regreso. Pero fíjate que aquí al inicio se ve más concentrado y luego ya es como que se apertura más, ¿no? Este es el preámbulo y estos son los datos. Vamos a cambiarlo de vuelta. Fíjate, ahora se fue 4 por 4, son 16 QAM, 16 QAM, ¿ok? Y es un paquete como más concentrado. Nota aquí que ya tengo todo el envío de paquetes. De hecho, podría ver los datos. Creo que vale mucho la pena. Modulación digital. Entonces, le estoy diciendo al instrumento, no me digas nada más la calidad, ahora empieza a mostrarme los datos que estás transmitiendo. Entonces, eso enfatiza que mi instrumento, el analizador de espectro, es un receptor, actúa como un receiver, que entiende la modulación, que demodula los datos, ¿no? Que te presenta los resultados. Un analizador de espectro únicamente se queda en un análisis en capa física, ¿ok? En el primer nivel. ¿Bien? ¿Dudas? ¿Comentarios hasta acá? Cualquier cosa, cuenta. Fíjate que es importante, creo que vale mucho la pena mostrar esto, ¿no? Este punto. Es un paquete y luego tiempo muerto. Y adelante vendrá otro paquete. De hecho, dispara cada que se encuentre un paquete, ¿no? Entonces, eso ocurre porque hay envío de paquete tiempo muerto, no es una comunicación constante como una M o un FM. Vamos a hacer un preset y regresemos a colocar la antena. Va a ser más fácil ahí escribirlo. Okay. Mientras una pregunta, el nivel de ruido es normalmente de 10 a 20 dB, en este caso, ¿es muy común eso? Sí, porque realmente hay una conexión directa en el dispositivo. Te voy a decir una cosa, realmente el dispositivo que yo tengo
es como más una maqueta de prueba. No tiene propiamente un amplificador que le dé buena ganancia como para radiar a buena distancia, ¿no? Entonces, en este dispositivo sí está bien. Normalmente hay una diferencia mucho mayor, ¿no? Y eso lo vemos, por ejemplo, en el trazo del espectro que yo ponía del transmisor de red que tengo aquí cerca. La diferencia es mucho, mucho más grande, ¿no? Este dispositivo, el que yo estoy jugando, es porque es una maquetita, entonces no tiene un transmisor de buena potencia, ¿no? Fíjate aquí, justamente puse mi antena y entonces la diferencia, ¿no? Entre la señal y el ruido pues es mucho mayor. Estamos aquí menos 50 y hasta menos 90 el ruido, ¿no? Entonces ahí la diferencia es mucho más grande. Es el juego del transmisor que estés ocupando, ¿no? Y fíjate, yo aquí le voy a decir al instrumento, muéstrame el espectrograma. No, muéstrame el espectro de alta velocidad, va a hacer más sentido. A lo mejor lo notaron y creían que era más como el medidor que no capturaba o algo así, pero en realidad son el envío de los paquetes. Déjame enseñarte. Entonces, si yo le pongo aquí, para no confundirlo, cerrar esta ventana de acá. El espectro entonces grafica frecuencia contra amplitud. Aquí me va a pasar un poquito de tiempo por lo que me retrasé, pero cualquier cosa, si alguien debe desconectarse, nos pueden contactar. Ya tienen ahí el correo de contacto de Wendy o nos pueden contactar directamente a nosotros, ¿no? Y dejo mi correo que es también jesus.rodriguez@tektronix.com. jesus.rodriguez@tektronix.com. Nota que aquí en el espectro es frecuencia contra amplitud. Frecuencia contra amplitud. El espectrograma es una visión tridimensional del espectro. Es el espectro al paso del tiempo. Pero si notas en frecuencia contra tiempo, ¿no? Es esta transmisión al paso del tiempo, aparecen múltiples líneas. Y no es que el equipo dejó de medir. Es que a veces captura paquete, luego el tiempo muerto, paquete, tiempo muerto. Por eso se ven líneas azules, ¿no? Es el momento en que no hay una transmisión. Este otro transmisor de al lado, ¿no? Parece Bluetooth, no estoy seguro que sea, ¿no? Pues se prende, lanza paquetes y luego se duerme, lanza paquetes más tiempo y luego se duerme. Hay una captura que te da el instrumento también que se llama Time Overview. Lo vimos también ahí en una de las capturas, ¿no? Pero va a quedar más claro en esto porque lo tengo como corriendo con mucha interferencia, mucho ruido. Este es como si fuera un osciloscopio, pero en decibeles, dentro del mismo analizador de espectro. Entonces, para las clases de modulaciones digitales es bien interesante esta función. Pero si yo le subo el tiempo, como si lo aumentaras a la base de tiempo, vas a empezar a ver los paquetes. Mira, ahí se empiezan a ver. Si le doy un trigger, va a ser más obvio. Vamos a ver si me deja hacerlo. Es como en menos 40 más o menos, ¿no? Por acá es donde está. Ay, me pasa. Pasa bastante. Entonces, fíjate, aquí son paquetes. Y los paquetes es que de repente atrapa información. Entonces, al verlo, tiempo contra amplitud, ¿no? De repente aparecen los paquetitos aquí, ¿no? Y eso es la muestra de que son transiciones cortas. Como tengo una conexión a través de una antena, por eso atrapó como algunos acá que casi están como a nivel de ruido, ¿no? Pero bueno, mira, aquí aparecen un montón de paquetitos. Bien, entonces, nuevamente, hay tecnologías que hacen frequency hopping, hay otras tecnologías que hacen cambios en los esquemas de modulación, depende de la potencia, para determinar cuál es el cambio que debe realizar. Y ahí el gran reto de no solamente observar el espectro, sino llevarlo a un análisis más robusto. Y ese análisis más robusto es visualizar la calidad de la modulación. Ver EBM,
ver MER y con eso dar una medida, ¿no? De un porcentaje de error en la señal. Fíjate que voy a mostrar algunas señales, ¿no? Que yo tengo guardadas para mostrar más de esto. Yo la tengo aquí dentro de Sample Data Records. Entonces, por ejemplo, un análisis completo de un Wi-Fi se vería así. Hasta casi hicimos todo, ¿no? Pero así como para ponerlo como en resumen, ¿no? Me faltó nada más la parte de espectro y máscara de emisión espectral. Entonces, estoy llamando una captura guardada, ¿ok? Entonces dice el instrumento, a ver, en ese instante, lo que yo medí, vamos a darle un replay, a ver si no lo pierdo. Aquí está, ok. Entonces te dice, a ver, en ese momento, ese canal debía transmitir en su banda, ¿no? En su canal. No debía generar interferencia en las bandas laterales. Dice el estándar, no debe de repasar estos límites. Estos límites son determinados de acuerdo al estándar. Luego, captura paquetes. Aquí hay un paquete, aquí hay un segundo paquete. En el transmisor que yo utilizaba era paquete y luego un buen tiempo muerto. Acá no, acá es paquete, tiempo muerto, inmediato los paquetes, ¿no? Y entonces, va y analiza los paquetes. En este caso es un 2, 4, 6, 8 por 8 son 64 QAM. Y aquí abajo lo dice. Es un 64 QAM. Entonces tengo los payloads y tengo los datos. Pero al final del día, al tomar el análisis de potencia, de EBM y MER, de paridad y de corrección de errores, dice, el transmisor radia con la potencia correcta y no invade a los canales adyacentes, por tanto, pasa la prueba. 2. Al hacer el análisis de potencia, verifico la paridad, verifico corrección de errores, y entonces estamos dentro del estándar. El estándar define los parámetros, los límites, cumple la prueba. Entonces el dispositivo pasa. Nosotros, en México hay mucha manufactura de electrónicos, entonces es bien común que se arme un dispositivo electrónico, que se pruebe en sus distintas etapas. Si de repente no cumple porque empieza a generar interferencia en las laterales, en cumplimiento de normas como FCC 15, se puede hacer un rechazo y el producto no sale al mercado. Cuando no sale cuando se rechaza, normalmente en la conversación que tenemos con centros de manufactura, que hay muchos en México, tienen laboratorios de prueba durante la producción, pero también al final. Y al final tienen laboratorios de diagnóstico. Y el tema es ver si el error es en la producción, en los componentes, en el montaje de componentes, en los puntos de soldadura, ¿no? Para ver qué causó el conflicto, porque pudo haber sido una muestra nada más, que pudo haber sido por un transmisor dañado, pero también pudieron haber sido un lote completo. Entonces, por eso se hace este tipo de pruebas en ambientes de producción, sin duda en diseño, ¿no? Pero en producción es bien común y luego al final, si hay una falla, el meter sí el analizador de espectro como para prueba funcional y validar como en capa física si está bien. Y si hay fallas, hay que buscar la razón, entonces hay que medir en el PCB. Entonces típicamente ahí se ocuparán los osciloscopios para ir siguiendo señal en banda base, ¿no? Otro caso. Vamos a ver un Bluetooth, que ahí el tiempo nos está ganando. Pero vamos a cerrar con este ejemplo ya de una señal de Bluetooth, ¿no? Aquí hay un Bluetooth de baja potencia. Low Energy Bluetooth. Les recomiendo mucho que bajen este programa. Es un software que se utiliza con los analizadores de espectro, pero te da 30 días como demo, ¿no? Es para utilizarlo con el analizador de espectro, pero tiene muchas señales guardadas. Nada más te metes aquí donde dice File Recall y entonces hay una colección de capturas, ¿ok? Vale la pena que lo jueguen. Te da 30 días de licencia de demo y entonces puedes ver ejemplos de señales de radar, de Wi-Fi, de Bluetooth, de LTE, entre otros, ¿no? Bueno, en este caso, vamos a narrar todo lo que está describiendo aquí. Mucha información, ¿no? Captura un paquete. Y pues es una captura espectral, ¿no? Frecuencia contra amplitud, centrado en 2.4 GB. Es un paquetito. Ese paquete lo captura en cierto tiempo. La duración de la captura es de 578 microsegundos, ¿ok? 578 microsegundos. Entonces,
captura el paquete, toma los datos y entonces empieza a calcular parámetros. Por ejemplo, primero, diagrama de constelación. ¿Dónde están cayendo los unos y los ceros? ¿Ok? De este lado, de este otro lado. Esos unos y ceros ya en la transición, ¿no? En esa cadena de cómo fueron enviados, te dice el primer evento fue un 1, luego un 0, te marca el preámbulo, tuvo un significado de estos en azul, los direccionamientos de sincronización son los amarillos, ¿no? Aquí te van dando toda esa información, ¿no? Fíjate, aquí te lo muestro. Vamos a maximizarlo. Entonces los pinta en color, porque de acuerdo al estándar hay que marcar qué tipo de dato es de acuerdo al color. Los payloads son estos como rosas, ¿no? Los payloads header, los azules, los MIC CRC son estos que de color café, ¿no? Entonces, listo. Ahora bien, la idea es evaluar la calidad de ese transmisor. En Bluetooth no es suficiente DM y MER. Entonces ahora tenemos que ir a ver características de desviación de frecuencia, EBM y MER, inclusive la gráfica de desviación de frecuencia al paso del tiempo, ¿no? Porque como tienes muchos eventos de frequency hopping, que siempre lo está haciendo, entonces por eso cuidamos los impactos de esos cambios. Al final del día, te dice en la prueba de Bluetooth de acuerdo al estándar, cuáles son las características de la modulación. ¿Son buenas, son malas? Pasa la prueba. Aquí no tengo suficiente información, hay que capturar más paquetes. ¿Cómo son los offset and drips de frecuencia? ¿Cómo es la potencia del dispositivo que está radiando? ¿No? Y entonces ya te da ese resumen, inclusive información de los paquetes que fueron caracterizados, pero este es tu resumen, ¿no? De todas las métricas anteriores, este es el importante porque entonces tenemos un resultado de el transmisor cumple o no cumple con un estándar. Entonces, el analizador de espectro, ¿cómo lo configuras? Lo configuras primero como un graficador de frecuencia contra amplitud. Pero cuando lo llamamos analizador de señales, es que le sumo herramientas para estudiar esquemas de modulación, que pueden ser o esquemas analógicos, AM, FM, PM, digitales como un QAM, un QPSK, o tecnologías como un Bluetooth, como un wireless LAN. Por ejemplo, este P25 es comunicación a nivel de radios para uso militar o de policía, o FDMs, ¿no? Entre otros. Hay quienes hacen pruebas de EMI y EMC. Entonces lo puede hacer este equipo pequeñito que les enseñé, ¿no? El tema es, para darle poder al medidor, es cómo lo configuramos. Entonces, ese medidor es un medidor en un rango de frecuencia que puede aceptar por su análisis bandwidth portadoras de hasta cierto tamaño. Perfecto. Ahora, quiero pasar de medir potencia y frecuencia, ¿no? O sea, el espectro nada más. A este le pongo nada más licencias para poder llegar al análisis. Puede haber otras marcas, ¿sí? Que lo hagan. Déjenme hacer aquí una búsqueda rápida. Puede haber equipos que de repente son equipos portátiles. Ahorita busqué rápido en Google, ¿no? Analizador de espectro y me salió como un portable, un portátil. Pues, por ejemplo, me salió ¿no? De otra marca, ¿no? Entonces, fíjate, está cargando. Nada más son graficadores, la mayoría de los portátiles, no, ni siquiera es portátil, es de banco. Fíjate, está en los $9,000. Nada más es un graficador de frecuencia y amplitud, no hace más, ¿no? Entonces hay que checar las especificaciones, las características, qué se le puede poner. Dice nada más AM/FM, pero no habla de modulación digital. Entonces, eso es lo que vale la pena estudiar, particularmente si tienes modulaciones digitales, que tengas software de análisis para llevarlo como un analizador de señales, ¿no? Entonces, hay un ejemplo. Bien. Entonces, pues bueno, con esto cierro la sesión hoy. Quiero dar ahí algunos minutos para escuchar dudas que hubieran surgido aquí de esta conversación. Y mientras tanto, quiero mostrar también ese configurador en este equipo para que veas cómo se cargan las opciones, ¿no? Creo que vale la pena ahí cuando buscas algún equipo, identificar cómo seleccionarlo. ¿Pero dudas, comentarios hasta acá? La verdad es que la charla ha sido como muy corrida, muy rápida, porque sé que es 1 hora y es un espacio corto. Entonces lo quise hacer como una charla muy direccionada a cómo hacer la medición. Por eso la cámara, por eso ir haciendo mediciones y poco PowerPoint. Pero si de repente quedan dudas porque la sesión ha sido muy rápida, si quieres que nos juntemos de vuelta porque tienes una
un tema ahí en especial. Entonces podemos hacer ya una comunicación directa y ya para borrar tu tema, ¿no? Fíjate aquí cuando configuras el equipo, por ejemplo, este te dice, es el RSA 306B, ¿no? Que va de 9 kilos hasta 6.2 gigas con 40 megas de análisis bandwidth. Y luego hay software, licencias. ¿Y esas licencias de qué son? AM/FM, Wireless LAN, P25, Bluetooth, mapas, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Ah, importante. Si por ahí alguien está en alguna universidad, hay una licencia especial para universidades que abre todas las demás licencias. Al precio de una sola licencia te apertura todo, ¿ok? Pero nada más aplica en universidades, en escuelas, ¿no? Bueno, entonces, ¿alguna duda? ¿Algún comentario acá? Jesús, hay una consulta ahí en el chat. Maestro Bueno, Miguel Velasco. ¿cómo se activan estas funciones? Si tú tienes ya el equipo, la licencia se puede poner al momento que lo compraron, ¿no? O en el futuro. Si tú nada más tienes el equipo, se compra nada más la licencia y en Signal View tú le das un archivo para habilitarla, es un archivo de licencia y con ese archivo ya habilitas la función. Es una licencia nada más. No, no va sobre el equipo, sino es realmente sobre una licencia que se genera sobre el software de control. Bien. Saludos. Comúnmente, ¿en qué tipo de trabajo se ocupan los analizadores de espectro? Pues mira, tenemos varios usuarios, ¿no? Por ejemplo, de entrada, universidades, diseño de dispositivos inalámbricos. Eh, Luego, ¿y para qué diseño, no? En la industria, un 90% de los dispositivos ya tienen capas de RF. Apenas hicimos una encuesta justamente con la industria y preguntábamos cuántos usaban analizadores de espectro. Como un 80% de los usuarios ya tienen vinculados analizadores de espectro. Entonces, en tema de maquila, los utilizan para la manufactura del dispositivo, irlo probando mientras lo van armando. Al final, cuando se hacen pruebas de diagnóstico, verificación que tenga cumplimiento con normas, ¿no? Organismos reguladores, particularmente lo piden para pruebas de IMA y EMC, ¿no? Pues bueno, sin duda en campo, quien hace, por ejemplo, un Telcel o quien trabaja con antenas que estén montadas arriba de algún edificio, también ellos hacen tareas de mantenimiento y entonces también utilizan los sensores de espectro. Un buen comentario. Un extra que ellos utilizan es analizador de espectro con tracking generator. ¿Y eso para qué es? Para hacer pruebas ya de filtros, de antenas, dónde sintonizar la antena, por ejemplo, ¿no? Los filtros, los amplificadores, cómo están operando. Entonces, al analizador de espectro, además de ser medidor, le sumas este otro para evaluar la calidad ya de los dispositivos de red. Bien. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra duda? Bueno, vamos a ir a la última consulta y de todos modos cualquier comentario a través de Camox lo pueden hacer y con gusto ya estaremos respondiendo. Dice, para Wi-Fi, Internet o sistemas de comunicación 3G o 4G, ahora viene 5G, ¿es útil el analizador de espectro para las nuevas tecnologías? Sí. Fíjate que los sistemas, por ejemplo, como 5G, es un sistema MIMO, múltiples antenas, ¿no? Y entonces necesitas múltiples analizadores de espectro para ver cada una de las entradas salidas. Entonces, ahí lo que se utiliza más que nada son analizadores de espectro múltiples canales y el conflicto en 5G es el tamaño de la portadora. 40 megas no es suficiente. Son sistemas no ultra wideband, pero sí es una banda mucho más amplia. Entonces, lo que se utiliza es un analizador, un osciloscopio que se transforma en un medidor multicanal para un sistema MIMO. Fíjense que ahí, doctor, yo le compartimos un documento de 5G de cómo hacer las pruebas ahí. Hay muy buen material ahí. Bueno, pues nada, yo agradezco por el tiempo.
Agradezco a Camox por invitarme a esta charla. Con todo gusto podemos hacer más de estos eventos. Espero que el tiempo no haya quedado como muy corto y bueno, que el contenido haya sido suficiente para describir estas pruebas. Y si no, nos podemos juntar de vuelta. Manden sus comentarios a Camox o a nosotros sobre el tipo de contenidos o adicionales en esta charla, ¿no? Que puedan ayudarlos y lo armamos. Entonces, nuevamente, agradezco a todos y pues seguimos en contacto. Gracias. Muchas gracias Jesús y Mariela por el apoyo y bueno, pues a todos por esta participación a este webinar. Con todo gusto, más adelante se les estará compartiendo la grabación y bueno, ahorita ya en el chat les compartimos nuestros contactos y bueno, pues para recordarles que cualquier apoyo en cuanto al portafolio de Tektronix y Kitly, pues contamos con el soporte y con todo gusto, pues háganos saber si necesitan ahí alguna demostración de los equipos. Y bueno, y también para invitarlos que nos sigan en nuestras redes sociales para que, bueno, ahí encontrarán información de nuestros próximos webinars, igual y notas informativas. Y pues muchas gracias Jesús y Mariela. Cualquier cosa, bueno, estamos a sus órdenes. Gracias, que tengan un buen día a todos.